Iniciamos con el tema derivada de funciones algebraicas en la materia de cálculo diferencial e integral. Iniciamos. Voy a permitirme exponerles a ustedes una condición, una barrera, que lo vamos a ver como un obstáculo, pero es algo que nos trae un beneficio. Y es condicionar que todas las funciones clasificadas como funciones algebraicas, la fórmula para derivar todas esas funciones sea esta que está aquí. Es una estrategia de tipo didáctico el hecho de proponerles que solamente se utilice esta fórmula para salirnos del uso tradicional de un formulario. Por eso vamos a seccionar nuestros cálculos de derivadas en diferentes temas que correspondan a un tema en especial que permita poder simplificar la serie de fórmulas expresadas en ese formulario que les menciono y considerarlo para disminuirlo con la posibilidad de que sea solamente una fórmula, como es en este caso. Para poder aplicar nosotros esta fórmula, lo que nos va a llamar la atención es la identificación de la variable v, que debe ser una función algebraica. Y entonces vamos a tener dos presentaciones diferentes. La primera de ellas, que sería, si nosotros identificamos que esa función algebraica v inicialmente la identificamos como x, esto me va a condicionar para que la derivada de v con respecto a x sea igual a un 1. Y entonces podemos sustituir esta parte de la derivada de v con respecto a x, podemos sustituirlo por un 1. Veamos cómo va a funcionar esto. Apliquémoslo a una función como y igual a 3. Estamos viendo que esta función pues es una constante. Y lo que yo esperaba encontrar, ¿verdad? Pues era que y fuera precisamente una función de x identificada como función algebraica. Y entonces aquí surge la primera pregunta. ¿Dónde está la variable x aquí en esta expresión? Si yo la estoy clasificando como una función constante. Bueno, pues eso tiene una explicación de tipo algebraico. El álgebra nos permite identificar que una cantidad cualquiera que sea siempre está multiplicada por un 1 y nos permite inclusive no escribirlo. Pero en este caso vamos a usar ese 1 porque es la explicación del por qué va a aparecer esta función de x en esta función y igual a 3, que es una función constante. Ese 1, existe otra condición algebraica también que nos dice precisamente que toda cantidad con potencia 0 es equivalente a un 1. Entonces, si el 1 tiene una equivalencia que va a ser igual a cualquier expresión elevado a la 0 potencia, bueno, pues yo le puedo poner x a la 0 y va a seguir el 1 que está ahí. Cuando llego a este punto, pues es el momento en que me está apareciendo precisamente una variable v en relación a x, que era lo que yo esperaba encontrar con esta función constante y igual a 3. Entonces puedo iniciar mi derivada. Veámoslo. Ya hemos transformado nuestra función constante en una función algebraica como esta, en donde nosotros vamos a identificar por qué tuvimos que hacer esto. Tuvimos que hacerlo para, primero, identificar que aparece una variable x y, segundo, para buscar la equivalencia de la fórmula que nosotros estábamos esperando
que es la propuesta, ¿verdad?, para derivar una función de esta índole. Y entonces, bueno, pues veamos cómo poder hacerle, ¿sí?, si se cumplen las condiciones que especificamos ahorita. Es decir, aparece la variable v como x y aquí la tenemos. Entonces esto me va a condicionar para que la derivada de esta variable v con respecto a x sea un 1. Entonces ya tengo la variable a la n, que ya está identificada como una función algebraica. He identificado la v como x y por lo tanto entonces su derivada de v con respecto a x va a ser igual a un 1, que son los elementos principales para poder utilizar nuestra fórmula propuesta. Veamos cómo es. Ya identificado, nosotros esperamos nuestra derivada a partir de estas condiciones. Bueno, aquí de una forma práctica, interpretando esta condición de n por v a la n menos 1, se puede identificar fácilmente que estamos multiplicando el exponente por el coeficiente para expresar esta n que está aquí. Aquí en mi fórmula está expresado por un 1 el coeficiente, lo multiplico por la n y pues va a ser n. Pero en este caso mi problema, pues yo nada más lo voy a condicionar a que va a ser 0 por el coeficiente que está aquí, 0 por el 3. Y luego me dice la v está identificada como x. Y luego me dice que el exponente va a ser n menos 1. Si es 0, pues va a quedar 0 menos 1. Y luego la derivada de v con respecto a x la voy a sustituir por un 1. Véase que están todas las condiciones para poder identificar mi derivada. Resolvemos esas operaciones y pues lógicamente va a ser muy fácil entendible que todas las cantidades multiplicadas por 0 pues va a ser 0. De ahí entonces que mi derivada me dice que mi derivada de esa función y igual a 3 va a ser igual a 0. Aquí me parece interesante hacer un análisis de gráfico, ¿verdad?, de lo que es este problema. Vamos a ver la razón. Si yo grafico la función que ya estaba propuesta, ¿verdad?, que era mi función en términos de una función de x, pero que yo había identificado precisamente como una constante. Si yo grafico y igual a 3, aquí tengo la gráfica de y igual a 3, ¿sí? Esta es mi curva. Mi curva se llama y igual a 3. Entonces voy a identificar un punto, este punto que está aquí, que es el punto de intersección entre mi gráfica y igual a 3 y el eje de las y. Y voy a identificar que las coordenadas de ese punto están expresadas por 0,3. ¿Para qué lo hago esto? Pues porque yo quiero calcular la ecuación de la tangente que vaya a pasar por este punto. Y a lo mejor nos vamos a preguntar, ¿y si yo quiero la ecuación que pase por este punto que está aquí? ¿Sí? Que sería menos 2,3. Voy a expresarlo. Vamos a ver que por ese punto también va a pasar una tangente en este punto, pero que conserve la característica de que si la derivada fue 0, ya previamente a esto ya habíamos identificado que una derivada es igual a la pendiente de la tangente que pasa por un punto de una curva. Mi curva aquí se llama y igual a 3. Si la pendiente vale 0 y yo calculo mi ecuación con el punto A, previo a que lo puedo hacer a través de los conocimientos de geometría analítica, bueno, pues yo voy a identificar que mi ecuación va a salir y igual a 3.
si lo calculo con la pendiente y con el punto A. Pero ¿qué pasa si yo calculo con la pendiente y con el punto B? Va a resultar que también mi tangente va a salir con una ecuación de y igual a 3. Y entonces esta es una condición, ¿verdad? De que si yo tengo una función de x, aunque sea constante y se denomine como y igual a 3, y he calculado su derivada, que salió igual a 0, y al hacer la equivalencia de la derivada con la pendiente, yo puedo tomar cualquiera de los puntos de esa curva, porque mi curva se llama y igual a 3, y con la pendiente igual a 0 y con cualquiera de estos puntos yo voy a calcular la ecuación de la tangente y me va a resultar que la ecuación de la tangente va a salir y igual a 3. Y a lo mejor nos podemos preguntar ¿y dónde queda esa tangente? Pues la tangente queda superpuesto con la función que se llama y igual a 3. Interesante, ¿verdad? Ojalá y esto motive a que tengamos una buena atención al aprendizaje de las derivadas algebraicas a través de una sola fórmula y que nos va a permitir poder hacer unos ciertos análisis como el que acabamos de hacer. Continuamos.